que tú puedes salvar el planeta. No es cosa de hippies. Un programa de valor compartido con Javier Mestre. Hola, sea la hora que sea y desde donde sea que nos escuches, bienvenido a No es cosa de hippies. Gracias por darle al play. Acabas de llegar a un nuevo episodio. Desde el 30 de octubre y hasta el 4 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento, 7 millones de personas sufrirán cortes de agua en la ciudad y en el Estado de México, una situación que nos obliga a ponernos en la piel de los millones de personas que en este país viven sin agua en sus hogares y a pensar qué podría pasar si un día nos encontráramos sin acceso a este vital líquido. Y por supuesto, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para que esto nunca pase, ni a nosotros ni a nuestros conciudadanos? Soy Javier Mestre y quiero contarte cómo los pequeños gestos están consiguiendo grandes cambios para un mundo más sostenible. Y sí, en este episodio me salto la costumbre de iniciar con los mensajes que nos manda cada uno de ustedes con propuestas de cómo podemos vivir de manera sostenible. Pero no dejen de contarnos qué hacer para vivir en un planeta mejor. No dejen de enviarnos sus WhatsApps de audio. Daniela García te recuerda cómo hacerlo. Queremos saber qué haces por nuestro planeta. Mándanos un audio de WhatsApp al 55 18 22 93 62 o si nos escribes desde otro país, no olvides añadir el código internacional +52 1. Y recuerda, no es cosa de hippies. Para el episodio hemos hablado con dos organizaciones muy clavadas en esto del uso responsable del agua, Isla Urbana y la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. No te preocupes, luego te explicamos qué es resiliencia si no lo conoces. Te voy a presentar a los primeros, Isla Urbana. ¿Sabías que el agua de lluvia se puede aprovechar? Esto es lo que está haciendo este proyecto, que ya lleva cerca de 9.000 sistemas de captación instalados para que comunidades que no tienen acceso a este recurso sí lo tengan. Pero también realizan estas instalaciones a ciudadanos que quieren aprovechar la lluvia no solo para tener una huella hídrica menor, sino que también, no vamos a negarlo, a ahorrarse una buena cantidad de dinero. ¿Qué te parece? Te dejo con la entrevista que le hicimos para que conozcas un poco más. Hablamos con Navani Vera, director de comunicación de Isla Urbana. Navani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por responder a nuestra llamada. Mira, lo que te queríamos preguntar antes que nada, para presentarte a nuestros oyentes, ¿qué es Isla Urbana? Bueno, Isla Urbana somos un proyecto conformado principalmente por jóvenes mexicanos que nos dedicamos a diseñar e instalar sistemas de captación de lluvia como una fuente de abasto sustentable a la escasez de agua que sufren miles de viviendas en la Ciudad de México y en el resto del país en general. Sí, de hecho, bueno, el motivo de contactarles es porque, bueno, como sabes, de finales de octubre a inicios de noviembre, bueno, pues algunos ciudadanos, o bastantes, ¿no? Creo que son 7 millones de personas se verán afectadas por unos cortes para el mantenimiento del sistema que trae agua del río Lerma, ¿no? En el sistema Cutzamala. Entonces, claro, yo quería que esta situación que van a vivir todos estos habitantes de la Ciudad de México y del Valle, bueno, pues va a ser hay gente que lo sufre de manera crónica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Claro. una persona sin agua, antes de que ustedes trabajen en la instalación de este sistema de colecta de agua pluvial? Bueno, mira, en la Ciudad de México tenemos, para empezar, hay que aclararlo, tenemos distintos tipos de escasez de agua. Ajá. Es decir, tenemos familias que no se encuentran ni siquiera conectadas a la red de distribución de agua potable, que solamente se abastecen con camiones pipa. Hay familias que tienen conexión a la red de agua, pero el agua les llega por tandeo, es decir, con horarios y días espaciados. Y hay gente que tiene conexión a la red y le llega agua de muy mala calidad, incluso con sabores u olores, como mucha de la gente de Iztapalapa. Entonces, hay que partir primero de que tenemos distintos tipos de escasez en la ciudad.
dependiendo la zona, dependiendo la época del año y demás. Ahora, por lo menos 200,000 viviendas en la Ciudad de México no tienen ni siquiera conexión, es decir, solamente con acarreando agua, burros o cargándolos las personas, un trabajo que además principalmente se le asigna a las mujeres por considerarse una tarea del hogar, o con pipas de agua. Todas estas personas son las que nunca tienen agua, digamos, las que viven en una condición como vamos a estar casi la mitad de la ciudad en estos días. Hay gente que vive así pues prácticamente toda su vida. Creo que va a ser un ejercicio pues interesante el que nos quedemos sin agua tanta población de la ciudad, para hacer este ejercicio de pensarle qué pasa si nos quedamos sin agua de verdad, si el servicio del recurso más básico para la vida se ve interrumpido por tiempo indefinido. Creo que va a valer la pena que la conversación, como en este caso, como lo estamos haciendo en este podcast, pues, se siga desarrollando y llevando a cabo. Claro, Navani, porque una pregunta, es curioso, digo, yo resido aquí en la Ciudad de México desde hace 5 años, para mí llueve mucho, ¿no? Llueve bastante durante el año, o por lo menos es la percepción que tengo. Luego el valle, bueno, pues antes estaba, se situaba un lago, ¿no? Era una zona lacustre. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, digo, ¿dónde va ese agua? ¿Por qué tenemos esa escasez de agua? Y bueno, viendo que es verdad que somos 23 millones de habitantes en el valle, ¿no? O en la Ciudad de México y su área metropolitana, ¿qué sucede? Claro. ¿Ustedes qué soluciones proponen para hacerle frente? Porque, como tú dices, ¿no? De un día para otro podemos quedarnos sin agua. Claro. Bueno, hay que entender que venimos de un proceso de cientos de años en el que pues, los antiguos habitantes de este valle, los mexicas, los aztecas, habían creado un sistema de coexistencia con el lago, un conocimiento de ingeniería hídrica sumamente avanzado para su época. Cuando llega la época pues de la conquista, se utiliza, pues digamos, primero desarmar el sistema hídrico para poder hacer que la ciudad colapse y entonces puedan entrar. Ese, digamos, que es como el primer punto del cual y hasta la fecha se han ido haciendo las cosas mal, en un sentido de secar el valle y los lagos que teníamos, ¿no? Se rompe el dique que existía del lago de Texcoco hacia esta parte del lago. Con esto dejan sin agua dulce a los mexicas, justo. Entran los españoles y luego, como una vez que conquistan la ciudad, como no les parecía que fuera muy lógico que el agua estuviera estancada, como venían de lugares donde corrían ríos por las ciudades, no habían lagos, lo que hacen es abrir un pedazo en el cerro, en el Tajo, le llaman el Tajo del Nochistongo, para que se empiece a drenar el valle. Y entonces sí, empiezan a correr ríos que después se empiezan a contaminar con las aguas residuales, empieza a crecer la población, entonces ya no son ríos limpios, sino son ríos de aguas negras. Pasan los años y cuando comienza la industrialización, estos ríos de aguas negras se empiezan a entubar porque les pareció que era muy sucio tener las aguas negras ahí. Entonces ahora tenemos ríos entubados y contaminados con aguas negras que echamos al estado de Hidalgo, todos nuestros residuos. Esa ha sido más o menos la historia del agua en nuestra ciudad. Cada pavimentamos, cada metro pavimentado en una zona boscosa o de reserva, son 1.200 litros de agua que no se pueden infiltrar de nuevo al acuífero del cual extraemos nuestra agua. Entonces, partimos un poco de esta lógica o de este manejo, de hecho, ilógico del agua, donde el problema no es que no tengamos agua, el problema es que no sabemos cómo manejar el agua que tenemos aquí. Justo por eso no tenemos agua durante todo el año, pero durante 6 meses nos inundamos. Colapsa la ciudad por exceso de agua, lo cual es ilógico,
pero al mismo tiempo a nosotros eso nos parece pues una paradoja esperanzadora dentro de todo, porque la materia prima para trabajar está ahí. Si estuviéramos en una zona árida y donde no llueve absolutamente nada, entonces sí tendríamos que estar pensando en otras soluciones o huyendo, básicamente. Entonces, ¿cómo aprovechan ese recurso, ¿no? Que es esos 6 meses de intensas lluvias que tiene la ciudad? Exacto. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que instalamos un sistema de captación y potabilización del agua de lluvia, con la que a través de una serie de pasos, principalmente mecánicos, muy sencillos y baratos, limpiamos el agua de lluvia para poderse aprovechar para cualquier uso que se le quiera dar en la casa, incluso hasta para beber. Ajá. Y ustedes llevan, bueno, ya varios años de funcionamiento. ¿Cuántas viviendas, me has comentado que sobre todo trabajan en la Ciudad de México, pero también en otras zonas del país? ¿Cuántas viviendas, porque me imagino que no solamente serán viviendas, creo que también han trabajado en escuelas y en otro tipo de edificios? ¿Cuántas instalaciones han hecho de Isla Urbana? Mira, el proyecto inició su trabajo en 2009 y digamos que, pues diría que la primera parte de estos años que llevamos trabajando, el equipo se dedicó a mejorar y perfeccionar el sistema de captación y después pues nos hemos estado dedicando a la masificación del propio sistema. Ajá. Ahorita estamos alrededor de los 9,000 sistemas instalados, diría de los cuales alrededor de 8,000 son en la Ciudad de México. El resto estarán por distintos estados en los que hemos hecho intervenciones, pero nuestro proyecto primordial y central y en el que estamos abocados de lleno de tiempo completo es aquí en la Ciudad de México, al sur, en las zonas altas de los cerros, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Magdalena Contreras, donde está la mayor cantidad de viviendas que no tienen conexión a la red de agua potable y donde también al mismo tiempo más llueve, donde mayor precipitación pluvial hay. Como mencionas, hemos trabajado, nos enfocamos principalmente en viviendas unifamiliares, pero también tenemos proyectos donde trabajamos, por ejemplo, en escuelas. Las escuelas son un punto muy importante en el cual la captación de lluvia tiene un impacto pues mayúsculo. Además de todo, una escuela sin agua se vuelve en un momentito un foco de infección y prácticamente se suspenden clases en cuanto no hay agua. También hemos instalado sistemas en distintos pues espacios comunitarios. Trabajamos también desde hace casi 8 años en una comunidad indígena wixárika, es decir, huichol, en la zona alta de la Sierra de Jalisco. Hemos instalado sistemas en centros de salud, en distintos espacios comunitarios donde nos han invitado o llamado desde otros proyectos para apoyar con esta ecotecnología que estés donde estés, el agua resulta ser siempre pues un tema medular para el desarrollo social, para una vida digna, donde pues hemos observado que desde la captación de lluvia se le brinda a la gente una fuente alternativa de agua que no solo brinda agua, sino también brinda autonomía hídrica, empoderamiento pues de la población. La gente pasa de ser un usuario pasivo que está ahí nada más esperando a que salga agua de la llave, espera que puede llevar muchísimo tiempo, a poder decidir qué calidad de agua es la que le va a brindar a su familia, qué cantidad de agua es la que puede aprovechar porque se utilizan los metros cuadrados de techo, cuánta agua es la que puedes almacenar porque con nuestro sistema puedes tú aumentar el almacenamiento hasta donde te dé el espacio y el dinero, obviamente, ¿no? Pero lo puedes ir haciendo de manera paulatina. Hay que entender que esto es un sistema que está diseñado para durar mucho tiempo. Y para que las familias de escasos recursos lo puedan ir aumentando y creciendo en dimensiones conforme vaya siendo su necesidad. Aunque también es importante mencionar que pues para nosotros el tema de la captación de lluvia
lo estamos iniciando por el lado de las familias de escasos recursos que no tienen agua, porque es como pues lo más apremiante, pero la captación de lluvia no es algo específicamente para la gente de escasos recursos, para nada. Sí, eso te iba a De hecho, si hablamos en términos de demanda de agua, quienes más utilizan agua es la gente que tiene un alto ingreso económico, porque tiene una casa con más baños, incluso puede llegar a tener alberca o jardines que necesitan agua para mantenerse. Y así lo hemos hecho, nosotros somos un proyecto híbrido, que somos asociación civil por un lado y empresa, es decir, SADCB por el otro. Y así como colaboramos con gobiernos locales para instalar sistemas a familias que no tienen agua, igual hacemos venta directa a familias. Hemos instalado sistemas en Polanco, en El Pedregal, en San Ángel, en Coyoacán, de gente que o también padece por el agua porque no les llega, porque el desabasto ya impacta a todos, o gente que se da cuenta y cobra esta conciencia de que vivir de una manera más sustentable y sostenible nos beneficia a todos. Claro. Incluso hasta si lo ves por temas económicos, mera y puramente, ¿sí? Te conviene la captación de lluvia, ¿no? Estas zonas que son consideradas de altos ingresos pagan bastante por el agua, cuando también a ellos los empapan los aguaceros que nos caen en la ciudad. Entonces, pues eso es justo un acercamiento, una invitación que le hacemos a la gente a que se acerque a conocer la captación de lluvia, porque entendamos que todo el agua que consumimos, salga de donde salga, en algún momento se precipitó desde las nubes, ¿no? Claro. Entonces, pues esa es parte de nuestra misión y del mensaje que le queremos dar a toda la gente. No es específicamente para la gente de escasos recursos, es lluvia para todos. Claro, y bueno, esto, claro, vamos, eso te iba a preguntar, si este sistema lo puede utilizar no solamente en las comunidades que están trabajando como ACE, donde están llevando estos sistemas. Bueno, ya me has respondido que cualquiera, bueno, igual no cualquiera, ¿no? Me imagino que habrá que hacer un análisis bien de la edificación y demás. También entiendo que, bueno, creo que las nuevas construcciones están obligadas a tener un sistema de captación de agua, pero bueno, las que se quedaron sin, bueno, podrían pedir sus servicios, ¿no? Para ver cómo de esa manera no solamente, bueno, pues les afecta al bolsillo o pueden verse beneficiados en el bolsillo, sino también, bueno, tratar de que el agua no sea un bien escaso en esta ciudad, ¿no? Porque en cualquier momento nos podría pasar, si vemos que en 6 meses nos inundan las calles y se colapsa la ciudad, bueno, pues realmente parece que es un recurso que nos sobra y realmente no es así, ¿no? En cualquier momento nos puede pasar como en Ciudad del Cabo, ¿cierto? ¿No? Que estuvieron hace menos de un año, creo que recordar, que estuvieron a punto de llegar al límite de quedarse sin agua. Oye, ¿qué otras soluciones? Digo, a ver, ¿de qué otras maneras se puede colaborar con ustedes para preservar este bien líquido, este líquido fundamental para la vida? Pues mira, colaborar con nosotros existen muchas formas, ¿no? Específicamente con Isla Urbana, nosotros hacemos mucho trabajo de instalación de sistemas y hacemos mucho trabajo de acompañamiento a través de actividades educativas y artísticas, ¿no? Entonces, trabajo nosotros pues tenemos muchísimo y mucha gente se nos acerca. Generalmente quien tiene un gran interés y un gran ímpetu encuentra la manera de apoyarnos. Creo que actualmente uno de nuestros principales retos pues es justo esto, poder hablar en todos los lugares posibles acerca de que la lluvia se puede aprovechar para todos los usos del hogar. Tenemos que desmitificar la lluvia que se ha hecho durante muchos años y que en realidad es algo exagerado. O sea, el agua de lluvia la puedes utilizar, se tiene que limpiar y se tiene que hacer bien, pero se puede aprovechar. Se puede aprovechar incluso
incluso para beber, sí. Navani, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es muy justo, por contarnos en qué consiste Isla Urbana, en qué consiste la captación de lluvia y cómo esto pues nos puede ayudar, beneficiar a todos, que es lo que has comentado. Claro. O sea, beneficiar para obtener este preciado recurso que es el agua, Sí. que parece que sobre, pero no, nos podemos encontrar con que no, con que nos falta. Y lo vamos a vivir en esta semana tan intensa, ¿no?, de cortes por mantenimiento. Y nada, agradecerte de nuevo tu tiempo. Y nada, si quieres añadir alguna cosita más a la entrevista, tienes... No, pues agradecer mucho y nada más recalcar que aprovechen esos días que nos vamos a quedar sin agua para pensar para que piensen justo de dónde viene el agua que consumen. La estamos trayendo desde Michoacán o del Estado de México, bombeándola, gastando un montón de electricidad. Ajá. Y creo que sería muy interesante ver si alguno de estos días que nos cierren la llave a la ciudad nos llueve, como para que nos imaginemos así, hagamos un clic y digamos, bueno, quizás esa agua se puede aprovechar para algo. Claro, y que saquen sus cubetitas, que desde ahí empieza la captación de lluvia, ¿no? La captación de lluvia es más un cambio de mentalidad. Ya después de eso los filtros pueden ser más o menos, pero la captación de lluvia es lograr entender que podemos aprovechar el agua que pues, nos regala la naturaleza. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Navani, muchísimas gracias. Navani Vera, director de comunicación de Isla Urbana, muchísimas gracias por tu tiempo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @soyvalor y en Facebook nos encuentras como Soy Valor Compartido. Y no olvides visitar nuestra página valor-compartido.com, donde encontrarás toda la información sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Pasamos a la segunda parte de este podcast, y es que la falta de agua es uno de los problemas a los que una ciudad como la de México debe plantearse cómo hacer frente, en una época en la que el cambio climático hace cada vez más extremos los fenómenos naturales. La Ciudad de México no está libre de que un día afronte una sequía. Solo los capitalinos se podrían salvar de un tsunami, como dice Arnoldo Matus, el director de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. ¿Qué es resiliencia? Escucha la entrevista que nos concedió, que te quedará muy claro. Bueno, pues nos encontramos en las oficinas de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. Estamos con su director, Arnoldo Matus, el doctor Arnoldo Matus. Arnoldo, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de las oficinas de la agencia. Y bueno, primero de todo, para que le expliques a nuestros oyentes qué es la agencia. Sí, y bueno, empezaría incluso qué es resiliencia, ¿no? Y bueno, resiliencia es esta capacidad de adaptarnos, sobrevivir y seguir creciendo independientemente del impacto o la tensión crónica que experimente ya sea una comunidad o un sistema dentro de una ciudad. Y bueno, la Agencia de Resiliencia, el origen de la misma viene de este programa internacional que se llama 100 Ciudades Resilientes, promovido por la Fundación Rockefeller. La Ciudad de México compitió con 1000 ciudades a nivel global y ganó una posición en este programa. Entonces, desde 2014 se empezó a trabajar en la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México. Esta, después de 1 año y medio de trabajo, se publicó y una de las recomendaciones fue crear la Agencia de Resiliencia para que la estrategia pues pudiera ser coordinada por la agencia y también evaluada en el tiempo y que hubiera un seguimiento de la misma, ¿no? Entonces, el año pasado, un día antes del terremoto, se creó la Agencia de Resiliencia, se anunció y bueno, al día siguiente el terremoto, entonces muy rápido pasamos de la teoría a la práctica y nosotros lo que hacemos es, seguimos analizando cuáles son los riesgos principales para la Ciudad de México y la zona metropolitana. Tenemos en la estrategia de resiliencia 5 grandes ejes de trabajo. El primero
primero es la coordinación regional, algo que identificamos muy al inicio de los trabajos de la estrategia de resiliencia, era que muchos de los temas principales que ya hablaremos no son solamente del ámbito de la Ciudad de México como una división político-administrativa, sino que algunos temas son de la escala metropolitana, otros incluso de la escala megapolitana o una escala de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la coordinación regional para el tema de resiliencia. El segundo tema es el del agua, cómo incluir el paradigma de resiliencia en la gestión hídrica de la ciudad. Un tercer tema es la planeación territorial urbana, pero bajo este lente de riesgos, resiliencia. Y el cuarto tema es la movilidad, el tema de movilidad que sabemos que nos genera una tensión crónica en la ciudad y que necesitamos impulsar una transformación total del sistema. Y por último, un eje sobre innovación y capacidades adaptativas, tanto a nivel comunitario como de funcionarios, como con el sector privado, es algo general. Y bueno, esta estrategia no es una estrategia que lleve nada más la agencia, sino la agencia la impulsa, la coordina, la facilita, pero es una estrategia de ciudad, ¿no? En donde incluso no nada más es el gobierno, sino tenemos muchísimos aliados de universidades, sector privado, ONGs, que están impulsando ciertas de las actividades. ¿Cuáles son los principales desafíos en materia de resiliencia que enfrenta la Ciudad de México? Sí, mira, uno de los principales es que esta ciudad tiene múltiples riesgos, ¿no? O sea, tiene todo tipo de riesgos, siempre lo digo de broma, pero el único que no tenemos es tsunamis, pero en realidad tanto naturales como socioeconómicos, lo podemos enfrentar en cualquier momento un riesgo, y esos riesgos son dinámicos, ¿no? A pesar de que sí hay una evaluación de los riesgos históricos, la ciudad es tan compleja y pues va todo el tiempo cambiando las cosas, que los riesgos son dinámicos, ¿no? En cualquier momento surge un nuevo riesgo asociado con nueva tecnología, por ejemplo, o con circunstancias tanto naturales por el cambio climático o sociales por algún fenómeno que nos va a poner en una cuestión de análisis continuo y de aprendizaje de los riesgos. Claramente hay algunos riesgos que se han priorizado como que son los más importantes. Nosotros hicimos varios ejercicios para analizar cuáles son los riesgos más importantes, cuáles son las vulnerabilidades más importantes de la ciudad. Entre los riesgos más importantes, pues claramente está el sismo hay muchos riesgos que están más bien asociados con tensiones crónicas. Por ejemplo, la gran inequidad que hay en esta ciudad es algo que hace que aumente la vulnerabilidad de la población, de varios grupos vulnerables, y otras tensiones crónicas como la alta sobreexplotación del acuífero es crítica por las distintas vinculaciones que tiene con otros temas, ¿no? Por ejemplo, la sobreexplotación del acuífero, por un lado, nos genera los hundimientos diferenciados que afectan infraestructura tanto subterránea como superficial en una zona sísmica, ¿no? Entonces eso hace que la ciudad sea incluso más frágil y que vaya cambiando el perfil de vulnerabilidad en la ciudad por este fenómeno. Por el otro lado, la sobreexplotación del acuífero en el mediano plazo, que no sabemos bien cuánto tiempo nos queda el recurso del acuífero, donde hoy en día sacamos el 50% del agua de la ciudad. Entonces, en caso de una sequía prolongada, por ejemplo, que se puede dar, como se dio hace poquitos meses en Ciudad del Cabo, como se ha venido dando en California o se dio hace un par de años en Sao Paulo, eso puede pasar en cualquier momento en el centro, en la región centro del país, afectar los sistemas que abastecen de agua de otras cuencas a la Ciudad de México y pues ahora sí que estar en una sequía prolongada que afecte sustancialmente el abasto de agua, y si nos quedamos sin el recurso del acuífero, pues estamos en una situación aún mucho mayor, más crítica, ¿no? Entonces, ese es un tema de largo plazo que claramente tiene muchas afectaciones. Y como lo había mencionado, el sistema de movilidad, pues es uno de los riesgos, en términos que hay muchos riesgos indirectos asociados con el sistema de movilidad. Uno en términos de seguridad. Por ejemplo, sabemos que es una de las principales causas de muerte en la población joven por atropellamientos a peatones y ciclistas.
Por el otro lado, pues es una clara afectación en la cohesión social por los tiempos de traslado que hay en promedio, que son alrededor de 3 horas por persona diario. Entonces, problemas de cohesión social, que ya no tienes tiempo de estar con tu familia, con tu comunidad, ¿no? O también pérdidas económicas, de competitividad económica por todo el tiempo que perdemos, hora hombre, hora mujer, en transportarnos, ¿no? Esos son algunos. Pero como lo mencioné, hay algunos que también son estructurales, como es esta parte de la inequidad. También, por último, algo que identificamos es la falta de procesos fuertes de planeación de largo plazo, ¿no? Y de coordinación dentro de los distintos esferas político-administrativas que hay, por ejemplo, en la zona metropolitana o megapolitana. A ver, para recapitular, a ver si lo he entendido bien. Entonces, el tema de la resiliencia es el cómo hacemos frente a, bueno, a determinadas situaciones, ¿no?, adversas, o que pueden ser adversas, pero es para que salgamos, digamos, ilesos de esa situación y salgamos mejor, o para reaccionar, o saber cómo reaccionar, Es salir mejor. O sea, nosotros estamos en un tema de planeación, ¿no? Entonces, claramente dentro de todo eso también está ya el momento de los desastres, y el momento de los desastres tiene distintos ciclos, el de atención inmediata del desastre, no, hasta la recuperación, y luego la parte preventiva. Entonces, como nosotros lo vemos dentro de la red de ciudades resilientes, es cómo mejoramos en términos de desastre toda la parte preventiva, cómo, si vamos a reconstruir, lo hacemos de una mejor manera para que la próxima vez que haya, por ejemplo, un sismo, no haya tantos edificios caídos, ¿no? Cómo se puede usar mejor el espacio público, sería una forma de volvernos más resilientes ante sismos, pero es un proceso, ¿no? Y en ese proceso cada ciudad identifica cuáles son sus prioridades. Y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el tema del agua fue identificado claramente por distintas dimensiones que tiene como uno de los temas principales, por la fragilidad del sistema mismo y toda la vulnerabilidad asociada con no tener acceso al agua, y incluso en términos de inequidad hay unas fuertes inequidades dentro de la ciudad del acceso mismo al agua, ¿no? Entonces, ese es un eje en el que nosotros decimos que debe haber una transformación adaptativa, un cambio de paradigma de cómo se gestiona el sistema del agua, ¿no? Claro, porque, bueno, a finales de este mes de octubre, principios del mes de noviembre, se anuncia que 7 millones de personas, tanto de la Ciudad de México como del Estado, pueden verse afectadas por unos cortes para el mantenimiento del sistema Cutzamala, que es el que aporta, bueno, tú comentabas que del manto acuífero sale el 50% del agua, pero gran parte del agua también viene de este sistema, ¿no?, que viene desde el río Lerma, ¿no?, si no me equivoco. Y luego, aparte, hablas de la inequidad, ¿no? O sea, el INEGI creo que hace poquito habló de que un 7% de los hogares en México se encuentran sin acceso a agua. ¿Cuál es la situación? O sea, es decir, nos encontramos con, has hablado de sequía, pero bueno, también revisando la historia de la Ciudad de México, del Valle de México, pues sabemos de los numerosos casos. Esto era un lago, los conquistadores españoles, ¿no?, cuando establecieron la capital, se ocuparon de drenarlo y sufrieron las inundaciones consecuentes y tal. En temas de agua es escasez, pero también el riesgo de inundaciones, ¿no?, en caso de lluvias torrenciales. Sí, lo dices muy bien. O sea, tenemos también todo tipo de riesgos. Por un lado, mucha agua, y por el otro también podemos tener escasez de agua. Claramente, una parte importante de entender es que esta era una ciudad lacustre, y a pesar de que prácticamente han desaparecido los cuerpos de agua del paisaje lacustre, salvo algunos remanentes en Xochimilco, Tláhuac, Milpalta y Texcoco y algunos otros lugares, pues hemos transformado el paisaje lacustre en volvernos una de las más grandes megaciudades del planeta, pero naturalmente a esta ciudad pues los ríos fluyen
hemos entubado la mayor parte de estos ríos y degradado estos ríos, pero aquí la lluvia y las montañas traen el agua, ¿no? Naturalmente. Entonces, el riesgo de inundación siempre estará presente. Con cambio climático incluso esto aumenta, porque algo que se ha estado midiendo y hay mucha literatura científica alrededor es que lo que trae el cambio climático es que intensifica los eventos extremos, ¿no? Entonces, y ya se están midiendo en la ciudad. Tenemos algunas estaciones que han medido la lluvia por ya más de 100 años y se ha notado cómo la intensificación de los eventos, ¿no? De lluvia. En algunas horas tenemos eventos que pues, traen muchísima agua y que ponen un sistema de por sí de infraestructura a veces hasta precaria en una situación crítica, ¿no? Además, el tema de las inundaciones, más allá de que tengamos esta posible mega inundación, que se ha trabajado mucho con infraestructura gris, sobre todo en evitar un escenario catastrófico, digamos, pero es que debido a nuestro sistema de movilidad que está tan saturado, ¿no? Que somos una de las ciudades con mayor tráfico en el planeta, pues cualquier encharcamiento, como se le llama, ¿no? de manera oficial, pues es disruptivo para el sistema de movilidad, ¿no? Y dependiendo dónde ocurra, si ocurre, por ejemplo, en Indios Verdes, donde tenemos una confluencia de distintos sistemas de transporte público masivo, puede ser realmente algo que deteriore la movilidad en una gran parte de la ciudad. Entonces, es un tema muy importante para atender por todos estos costos indirectos que genera una inundación incluso pequeña, ¿no? Pero el otro lado es la escasez, la inequidad en el acceso. Tenemos un sistema que, si bien cubre con la red a la mayor parte de las personas, hay en la periferia de la ciudad, hacia las montañas de algunas de las alcaldías, pues todavía poblados que no tienen acceso a la red de agua potable, no están conectados a la red, y estas personas en general, bueno, viven por tandeo, ¿no? Y el tandeo pues es el agua más cara de la ciudad, incluso hasta puede llegar a ser 300% más caro, cuando es precisamente la población más marginada probablemente la que está en esa situación. Entonces, bueno, hay algunas opciones de soluciones. Isla Urbana es uno de los campeones en esto. Ya llevan 9,000 instalaciones de captación de agua, sobre todo en estas zonas marginadas, pero donde hay mucha lluvia, y te pueda dar un sistema así, autonomía hasta de 6 a 8 meses, ¿no? Con la lluvia que hay. Entonces, bueno, esa es una solución que hay. Pero bueno, es un tema que todavía se tiene que resolver, el tema de acceso al agua. Ahora bien, también una gran parte de la ciudad no tiene acceso intermitente, ¿no? Nuestro sistema por mucho tiempo no ha recibido los recursos financieros necesarios para tener un mantenimiento óptimo. O sea, ya muchos años llevamos así. Ahí el director general de SACMEX, Ramón Aguirre, calcula que pues hasta el último año recibían alrededor del 50% necesario del monto de inversión para mantener el sistema. Entonces, eso lo que significa es que nuestro sistema de agua en general ha tenido una tendencia hacia el deterioro. Gran parte de la infraestructura ya pasó su ciclo de vida. Tenemos, también hay incertidumbre en este dato, pero alrededor de un 40-42% de fugas en el sistema de agua potable. Entonces, estamos perdiendo muchísima agua y estamos sobreexplotando muy fuertemente el acuífero. Entonces, la verdad es que hemos disrumpido totalmente el sistema hidrológico, pero además el sistema construido humano pues muy ineficiente, tiene muchas ineficiencias en torno a fugas, costos. Bombeamos el agua desde otras cuencas, más de 1,000 metros, es un costo energético de los más altos de la ciudad. No tratamos toda el agua, entonces sí se ha invertido en las últimas décadas en tratamiento de agua, pero estaremos alrededor de un 67%, 70% de tratamiento del agua, que después una buena parte, sin que esté tratada, se manda por el río Tula y se descarga en el Golfo de México. Entonces, traemos agua del Pacífico, la ensuciamos y la mandamos al Golfo y perdemos casi la mitad del agua en el camino. Y pues también, pues como se muestra ahora con este corte que va a haber en el Cutzamala, pues somos muy dependientes de algunas fuentes externas, no está toda la red interconectada, entonces no podemos
por ejemplo, no puede sustituir los pozos, más de 450 pozos que hay en la ciudad, no pueden sustituir el abasto porque ni siquiera está interconectado. Por eso es que va a haber una gran despliegue de pipas en la ciudad para poder interconectar el agua de los pozos con donde hay necesidades. Esto es una probadita realmente de un escenario de escasez que podríamos tener bajo un escenario de una sequía prolongada, ¿no? Y esto lo acaban de vivir en Ciudad del Cabo, ¿no? O sea, yo creo que esto es una oportunidad, digo, varios los vamos a sufrir esta semana, pero entendiendo que es una probada y hacer conciencia de uno, el sistema de agua, cómo funciona, el valor que le damos al agua, porque quedarnos unos días sin agua valoramos que es un servicio esencial, que sin tener acceso a él de forma prolongada, pues puede ser muy disruptivo socialmente y generar incluso caos en la ciudad. Entonces, sobre todo para una ciudad tan grande, ¿no? Entonces, que lo valoremos. Hay muchas acciones que como individuos se deben de tomar, ¿no? Debes de pensar en cómo desperdiciar el agua al mínimo posible, cómo reducir las fugas dentro de tu hogar. Por ejemplo, si te bañas, ser consciente de pues, hacerlo rápido, pero tener una cubeta, ¿no? Y esa agua capturarla y reusarla, ¿no? En la lavadora o para regar plantas, en el jardín. En fin, hay cambiar, si tienes un sistema para bañarte que no sea eficiente, pues reemplazarlo, no jalarle, sobre todo en estos días que vienen al baño cada vez que vayas a orinar, ¿no? Y ahorrar agua, o sea, es algo que de hecho deberíamos estar haciendo siempre, deberíamos ser muy conscientes de esto. Pagar nuestra agua, o sea, porque sabemos, es un sistema donde necesita recursos financieros, necesita que haya una inversión y una conciencia. De hecho, el precio que pagamos está subsidiado y no estamos tomando en cuenta todas las externalidades que esto genera. Un ejemplo claro es, tenemos los bosques de agua donde se recarga el acuífero, pero en realidad no, el sistema no está incorporando el pago por ese servicio ambiental a los que están, las comunidades que están protegiendo sus bosques, que están conservando sus bosques. Y si no le damos un valor a esas áreas de recarga, pues es lo que incentiva que haya invasiones, que haya cambio de uso de suelo para la agricultura o para otra cosa, para generar vivienda informal, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos de ser conscientes. Hay otras ciudades, incluso en Latinoamérica, creo que un ejemplo y que se está dando aquí en la ciudad es la construcción de un fondo de agua. Aquí en la Ciudad de México ya se creó, es el segundo fondo de agua del país, después de Monterrey, y la organización que lo lleva se llama Agua Capital, y ahí confluyen muchas empresas del sector privado, con el gobierno de la ciudad, con ONGs internacionales, bancos multilaterales, que todos colaboramos para trabajar el tema de seguridad hídrica y tener proyectos enfocados en este tema. Tenemos hoy en día con el Fondo de Agua Capital un proyecto piloto que tiene 800 hectáreas en la comunidad de Topilejo, que se acordó con la comunidad de proteger, conservar una área, y por el otro lado, en donde ya tienen prácticas agrícolas, transformar esas prácticas agrícolas hacia la sostenibilidad para evitar que haya contaminantes hacia el acuífero. Este es un piloto de 800 hectáreas. La idea es llevar esto, hemos identificado hay 80,000 hectáreas dentro de la Ciudad de México del suelo de conservación, pero hemos identificado que hay 13,000 hectáreas críticas para la recarga del acuífero. Entonces, esas 800 hectáreas nos deben de dar muchas enseñanzas para replicar, y no todo será igual, pero replicar en estas 13,000 hectáreas y ayudar a proteger estas 13,000 hectáreas, pero lo ideal es que todos participáramos en esto, y una forma de hacer esto es que en las tarifas mismas del agua estuvieran ya estas externalidades cubiertas y se pagara una parte, por ejemplo, para pagar servicios ambientales. Esto estamos hoy en día muy lejos de hacerlo, pero ya se hace en otras ciudades, ¿no? No es algo que no se está haciendo, incluso en Latinoamérica, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, nos has dado ejemplos o incluso prácticas, ¿no?, que pueden seguir, o tanto que nos podemos sumar, ¿no?, las personas, la iniciativa privada. Has mencionado Ciudad del Cabo como un ejemplo reciente, ¿no?, de una ciudad que, bueno, pues se salvó sobre la bocina, ¿no?, de aquella situación de escasez hídrica que tenían. Creo, bueno, me comentabas antes de iniciar la entrevista que, bueno, pues van a exponer pues sí, aprendizajes, ¿no?, lecciones que la Ciudad del Cabo, bueno, pues les ha compartido, ¿no?, para que ustedes las expongan, bueno, durante estos días de cortes de suministro y demás, no sé si nos puedas anticipar algo. Sí, mira, o sea, es súper interesante porque, de hecho, Ciudad del Cabo hace como un mes llevó a cabo un taller para discutir el tema, un taller de su ciudad, ¿no?, pero en apoyo con 100 ciudades resilientes. Y de las pocas ciudades que decidieron invitar fue la Ciudad de México, porque saben de la complejidad también y de los problemas hídricos que enfrenta esta ciudad. Entonces nos invitaron a la Agencia de Resiliencia y fue un aprendizaje muy importante. Fue a una colega mía y lo que ella quedó más impresionada es como la campaña de comunicación, que fue muy original, muy importante para cambiar el comportamiento, y en pocos meses se notó estadísticamente una reducción en el consumo por habitante muy dramático, ¿no? Esto a través de educar a las personas de qué acciones podían llevar a cabo, ¿no? Porque, bueno, ahí sí tenían muy marcado el día cero, o sea, el día cero en el que ya se iba a limitar el consumo de agua a una forma dramática. Al final sí hubo escasez, pero no llegó este día cero a ser tan grave porque empezaron a ver las lluvias, ¿no?, después de una temporada de sequía. Pero al final sí lograron transformar el comportamiento de la población en una ciudad ya de 4 millones, aunque ya es pues una ciudad grande, no tan grande como esta, pero da muchos aprendizajes. Entonces nosotros ahorita estamos dialogando con Ciudad del Cabo para que nos compartan parte de este material, porque es un material que pues puede ser tropicalizado, digamos, a la Ciudad de México, y estamos ahora mismo trabajando en eso. Entonces, no tengo ahorita ya el material disponible para adelantarte, pero sí te puedo adelantar que es muchos consejos de cosas que las personas pueden hacer, incluidas que puedan entender mejor las implicaciones pues de tener un sistema tan frágil, ¿no? Porque yo de verdad lo digo, esto es una probadita de algo que puede ser o más recurrente en términos de tener mayor escasez del recurso hídrico, porque también el cambio climático, lo mismo que puede intensificar las lluvias, también puede intensificar las sequías a nivel regional. Entonces, el clima se está alterando, entonces pues tenemos que ser más precavidos, y yo creo que en términos de cambio climático para la Ciudad de México, el agua es el punto central, ¿no? Hay otros temas, pero el agua toca muchas áreas de la ciudad, y sobre todo pues por esta circunstancia, este contexto de que el mantenimiento y toda la historia alrededor del agua es un tema central pensando en el futuro, ¿no? Perfecto, Arnoldo. Yo dejaría la entrevista aquí, pero sí me gustaría que invitaras a nuestros oyentes, bueno, pues dónde pueden obtener más información de la agencia, de lo que van haciendo, seguramente porque este podcast se subirá antes de los cortes, y entonces igual pues quieren estar atentos a los consejos que ustedes dan, a la información que ustedes facilitan. Sí, mira, nos pueden seguir. Tenemos una página web que es resiliencia.cdmx.gov.mx. Tenemos página de Facebook, página en Twitter. A mí también me pueden seguir a @Arnoldo Matus en Twitter, y bueno, esas son las formas de que nos pueden seguir. También se pueden comunicar con nosotros vía telefónicamente si quieren más información, más detalles. Lo que les recomiendo, tenemos ahora 2 documentos en línea, sí, 2 relevantes que hemos producido: es la estrategia de resiliencia, y también generamos un documento que publicamos hace un par de semanas sobre todo el trabajo que estamos haciendo con muchas organizaciones sobre resiliencia sísmica.
Bueno, Arnoldo, pues muchísimas gracias. No sé si querías añadir una última cosa. No, pues agradecerte y sobre todo que todos seamos conscientes que podemos jugar un rol en torno a lo que se viene de esta afectación por el Kutsamala, pero que eso lo llevemos en el tiempo y que sea algo sostenible de largo plazo, de hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos de valorar el agua. Exacto, ¿no? Que nos sirva como ensayo o, digamos, sí, como ensayo para prever lo que nos podría pasar y que tratemos de que no suceda, ¿no? Y que pongamos cada uno desde su trinchera su grano de arena. Y de hecho, bueno, me ha sorprendido una cosa porque justo los podcasts que, por supuesto, nuestros oyentes pueden encontrar en nuestra plataforma, en nuestra página de iVoox, que me llamaba mucho la atención, que has hablado de bosques, de movilidad y toda esa interrelación que tiene con el tema del agua, que son temas que hemos abordado en los podcasts anteriores. Nada, muchísimas gracias a ti por habernos abierto las puertas de las oficinas de la agencia y esperamos escucharte pronto. Ya hemos llegado a la recta final de este cuarto episodio de No es cosa de hippies. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido mucho de lo que podemos hacer para tener un mejor uso del agua. Antes de despedirme, recopilo los puntos clave de estas conversaciones. Checa cómo puedes mejorar la instalación de agua de tu casa o edificio para que no se malgaste ni una sola gota. ¿Quieres aprovechar el agua de lluvia? Comienza por lo sencillo. Una cubeta quizá te sirva para regar plantas o ahorrar alguna descarga de tu inodoro. Y bueno, si quieres ir más allá, ya conoces a Isla Urbana, ya te los hemos presentado, entonces acude a ellos si quieres realizar una instalación como la que ellos ofrecen en tu hogar. Busca alguna otra tecnología, no tiene por qué ser muy sofisticada, que te permita aprovechar hasta la última gota. Recuerda que aunque no lo parezca, el agua es un bien escaso y cualquier día puede dejar de salir por tu llave. Hasta aquí No es cosa de hippies, te esperamos el próximo programa. No olvides que puedes seguir este y otros temas en nuestras redes sociales, en Twitter como @soyvalor y en Facebook como Valor Compartido, y también en la web www.valor-compartido.com. Recuerda que en la plataforma que tenemos los podcasts puedes escuchar los capítulos anteriores. Hemos hablado de basura, hemos hablado de madera, de consumo responsable de madera y de producción responsable de la madera, y también hemos hablado de movilidad. Estoy seguro que te va a interesar. Recuerda que puedes enviarnos un audio con tu gesto para tener un mundo más sostenible en el teléfono 55 18 22 93 62. Te espero hasta el próximo episodio. Abrazo. ¿Todavía no te quedó claro? No es cosa de hippies. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @soyvalor y en Facebook nos encuentras como Soy Valor Compartido. Y no olvides visitar nuestra página valor-compartido.com, donde encontrarás toda la información sobre sostenibilidad y responsabilidad social.